Y bueno, vamos a hablar de otros temas. El tema energético fue puesto sobre el tapete en la primera vuelta. Curiosamente ocupó el centro de la atención en buena parte de las intervenciones de varios candidatos, y en la segunda vuelta ha desaparecido. Ya nadie habla del gas, nadie habla de la necesidad de una petroquímica, nadie habla, o pocos hablan de Talara, del gas natural, de Camisea, si exportamos, no exportamos, del gasoducto, su impacto en la región sur, etcétera, etcétera. Hemos invitado a César Gutiérrez, experto en estos temas de energía y petróleo, para hablar de varios asuntos vinculados a ellos. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? A ver, ¿te llama la atención a mí que en la segunda vuelta no hablen del tema? ¿Qué ha pasado? ¿Se saturó el gas? Bueno, el tema de discusión en la primera vuelta, la agenda lo puso Alfredo Barnechea con la renovación de los contratos. Tanto Keika como PPK no compartían esa opinión, era natural que en la segunda vuelta ni lo tocaran. Desaparezca el tema. Sin embargo, en el debate del domingo pasado, ha pasado muy sutilmente una declaración de Alfredo Torne fustigando a Elmer Cuba sobre el tema de Talara, que da la impresión que el grupo de PPK no está de acuerdo con el proyecto de modernización de Talara, que hoy día anuncia que va a emitir bonos en junio por $1.000 millones y tiene un desembolso previsto para septiembre de $1.400 millones. PPK, desde el primer momento, cuando se hablaba del tema de los contratos, él dijo: yo no tengo nada que ver con los contratos, yo no los he firmado. Y en la locución final también que tuvo el señor Klimper, en el debate del domingo pasado, él hace alusión y afirma que PPK firmó los contratos. Siempre el discurso de PPK ha sido: yo voy a llegar con gas barato, la masificación del gas. Y ahora que se va a Piura, creo que hay 3 temas relacionados al sector energético que interesan y tienen dimensión nacional. Un tema es la masificación. Acaba de salir una resolución del Ministerio de Energía y Minas denegando un pedido a solicitud de parte. El tema de Talara, que también tiene dimensión nacional, pues es parte de los megaproyectos. Y el tema de la caída drástica de la producción petrolera, donde Talara es casi el 60% de suministro nacional. Entonces, vale la pena, creo que poner en agenda los 3 temas, empezando por el tema de la masificación. Empecemos por la masificación del gas. Masificación, conceptualmente se entiende, lleguemos a todo el mundo universalmente con suministro de gas natural por redes, por tubos, para suplantar el gas licuado de petróleo, que se dice que es caro. Claro. Entonces, vamos con las experiencias que han habido. O sea, en Lima, desde el año 2004, existe un concesionario. Han pasado casi 12 años y ese concesionario llegó al 13% del potencial. ¿Es el mismo concesionario? Es el grupo que está detrás, que es Energía de Bogotá, que es una empresa municipal, claro, está detrás de todas las concesiones que existen en el país, detrás de todas, tiene relación con todas. Entonces ahí hay un tema de concentración que vale la pena también discutir. Pero si vamos al alcance... Que la gente conoce como Cálida, digamos. Cálida, dentro de sus socios principales está Energía de Bogotá. En el caso de Ica es Contugas, donde está explícitamente Energía de Bogotá. En el caso de Arequipa, Moquegua y Huitán es Unión Fenosa, que es socia de Energía de Bogotá en Colombia. En el caso de Cajamarca, Anca, La Libertad y Lambayeque, lo conocen como Gas del Pacífico, está Promigas, que es socio también de Energía de Bogotá. Y la concesión actualmente denegada por el Ministerio de Energía y Minas, y que yo comparto esa decisión, es también por una empresa que se llama Gasnor, que es participada por Promigas, que también es socia de Energía de Bogotá. O sea, detrás de todo esto hay una superconcentración ya en 9 regiones de Energía de Bogotá y se van por la 10ª. Entonces el Ministerio no ha observado eso. ¿Y son concesiones exclusivas? ¿Perdón? Claro, porque como te otorgan áreas geográficas, claro, eres un distribuidor. Es como los del sur y del norte. Claro, en la distribución sí tiene que haber exclusividad. Entonces, eso llama la atención. En electricidad ya existe una traba a eso, porque cuando hay concentración empresarial medido como ingreso de todo el sector, dice que no se debe tener más del 15% de integración vertical o el 5% de horizontal. Entonces, eso de ahí, que existe solo en el sector eléctrico, es necesario también aplicarlo en el sector de masificación del gas. Es un tema de agenda pendiente antes de otorgar más concesiones. El Ministerio no ha utilizado ese argumento para negarle a Gasnor. Lo que ha utilizado el argumento es: oye, usted no tiene contrato de gas que garantice el suministro en las redes que hay en Piura, y que me parece la argumentación válida. Pero hay otros temas subyacentes. El tema de la concentración empresarial es un tema subyacente, y el tema de la ¿Y esa concentración crees que a tu juicio es lo que ha obrado en contra de la real masificación del gas en el Perú? Porque acá estamos en pañales, ¿no? Eso es un tema, la concentración es un tema futuro que hay que mirarlo. El tema de la masificación es un tema económico. O sea, digamos, la experiencia que hay en Lima, 12 años de concesionario... Yo he conocido la experiencia del gas en Barranquilla, por ejemplo, el 100%.
Claro. El 100% de la ciudad está servida con gas natural. El tema es... No, y es la misma empresa, creo. Claro, por mi gas. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, para masificar gas, para llegar a todos, no hay ningún incentivo económico para el concesionario de llegar a todos. Entonces el concesionario toma posesión de un área geográfica para atender la carnecita del mercado, que son las eléctricas, que son las industrias. El resto es pretexto. En Lima, después de 12 años, tenemos el 13% del universo. Y en todo lo que se plantea, Piura incluido, no excedería el 13% del universo. Todo el mundo dice, sí, pero con el tiempo. No, no es que sea con el tiempo. La única forma que tengan incentivo económico es que el Estado les ponga un dinero a fondo perdido. Y la diferencia... ¿Es la única manera? Claro, no hay otra forma. La experiencia lo demuestra y los ofrecimientos lo demuestran. Entonces hay que rehacer el esquema. Este tema de Piura, que por ejemplo ahora la Cámara de Comercio se pronunciaba ayer, exigiendo que los candidatos que van a ir a debatir el domingo toquen el tema. Están esperando un pronunciamiento a favor o en contra digamos, de la decisión del ministerio. Entonces, el tema es más profundo de que yo quiero gas ahorita. El tema más profundo es que para masificar el Estado tiene que poner plata. Y si es que hay un solo agente que está concentrando, necesitamos diversificación y para eso necesita leyes de Indecopi. Y se habla, no, pero si hace ese tipo de cosas se demora 4 años. Es falso. O sea, un proceso de competencia. El más complejo que vive el Perú, el gasoducto sur peruano, con ley incluido, se ha hecho en 2 años, y por inversión incluido, y con líos incluidos. Entonces, no es que demore 4 años, se puede hacer muy rápido, pero necesitamos precisar todo tipo de cosas. ¿Pero en qué variaría respecto a la situación actual? Que, digamos, cuando se haga un concurso, lo que hay que poner, primero que hay que hacer un concurso. Hay que poner plazos. Primero hay que hacer un concurso. Segundo, el Estado debe poner una cantidad mínima de suministros y no dejar que el privado te lo proponga. Y luego decir todo el plus que haya sobre ese número mínimo que pongo es la variable de competencia. Pero cuando el Estado exige el mínimo número de suministros, el concesionario te va a decir, o los aspirantes concesionarios te dicen, oye, ¿quién pone la plata? Y el Estado te va a decir, yo pongo tanto de plata, a fondo perdido. No hay otra manera. No hay otra manera. Y por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski habla de la masificación y lo toma... ¿Y cuánto puede costar eso? Mira, en Lima faltan $1.700 millones para poder universalizar. Eso es el costo en Lima. De eso, por lo menos, va a haber unos 20-25% que exige que tiene que ser que el Estado tiene que ponerlo. O sea, $400 millones, claro, más entonces, o menos. Eso de ahí es parte de una política de masificación. Si no se pone eso, nunca existirá. No, además, si ya se tolera la intervención del Estado en Talara, digamos, ¿por qué no en un proyecto que interesa mucho más a la gente, no? Y pongamos las reglas, vamos a aportar tanto al año para que tengas todo el objetivo. Hoy en día el Estado no pone nada, depende exclusivamente de... hoy día está haciendo con un cargo a la tarifa. Por eso es que vamos a un paso de tortuga. Claro, pues por ejemplo, el Estado confunde, él dice, yo a través del Fondo de Inclusión Social Energética, que es un cargo en la tarifa eléctrica que nos los cobran a todos, yo tengo un fondo que contribuye a la masificación, pero contribuye en la conexión, es decir, la red pasa por la puerta y la derivación hacia la casa es lo que le llaman la conexión. Ellos contribuyen en eso, pero eso no es suficiente. Lo que hay que contribuir es en la conexión y en el tendido de redes. Bueno, pero el concesionario, ¿cómo se metió? Si creyó, si supuso o pensó. No, es que el concesionario se compromete a lo que él dice que puede. A lo que buenamente puede. Claro, entonces no es que hay mayor compromiso ni obligación del Estado. Por ejemplo, en el caso de Piura dice, yo hago 64.000 conexiones en 8 años. Ahora, muchos concesionarios podrían decir, bueno, está perfecto, ya que el Estado meta plata, pero entonces nuevo concurso. Pues. Claro, o sea, a los existentes tendríamos que cambiar las reglas para llegar a eso y que poner dinero. Y a los nuevos, a los que no se le han dado, sí tiene que haber concurso. Por ejemplo, el caso de Piura es una solicitud de parte, una modalidad que permite la ley. Es decir, alguien pide y entonces yo me pronuncio sobre el que pide y la propuesta que hace él. Lo mejor, y ya que ahora se ha negado, es vamos a un proceso de competencia organizado con proinversión y con nuevas reglas, entre los cuales no hay que descartar el aporte del Estado. Ese es el concepto de la masificación. Y lamentablemente hay precipitación y dicen en el discurso político, en Piura dicen, sí, pero necesitamos abaratar el suministro del GLP actualmente por el gas natural. Sí, pues yo sé que es un problema regional, pero tomemos el tema nacional y hagamos una reforma profunda donde el Estado se comprometa a poner algo y ya no tendremos 64.000 conexiones, de repente tenemos 264.000. Solo 64.000 conexiones. 64.000 conexiones en 8 años en la región Piura. En Piura. Y el universo, eso es 12% del universo al año 8. ¿Y cómo se abastecen ahí de gas natural? Los únicos que tienen gas natural es Petroperú y la empresa eléctrica de Piura. Si contamos entre Petroperú, Eléctrica de Piura y unas cuantas industrias que podrían tener, eso es el 77% de la demanda. O sea, ¿qué está esperando el concesionario? Lo que está esperando es otros 3 clientes. No, pero hay gas natural ahí. Hay gas natural. No es de camisea. Claro, es gas natural existente en Piura. En la región Piura ha existido distribución de gas natural desde los tiempos de la IPC.
Mira tú, yo no sabía, claro, ni idea. ¿A domicilio? Claro, y mira, el gas natural en Lima, a domicilio, el gas natural en Lima, ha venido en Lima en el año 2004. Los primeros suministros de gas natural a nivel industrial se dan en Piura, en la zona de Bayora, en el año 2001. Exitosa. Entonces, eso existe. Y claro, hay que tener una política de cómo llegamos al mayor universo de los consumidores, pero para eso el Estado tiene que poner y tenemos que cambiar los esquemas y crear condiciones de competencia. No por precipitarnos hoy día, porque se está apelando la decisión del Ministerio, vamos a obtener mejor resultado. El argumento del Ministerio decía, porque no tiene gas asegurado. Me parece lógico, pero no es la única razón. La razón de fondo... Esta denegatoria de un concesionario... Claro, Gasnor, que es una de las empresas dentro de este contexto de energía de Bogotá, ha pedido a solicitud de parte, modalidad que permite la ley, con un horizonte de 64.000 conexiones que al año 8 sería 12... Para Piura. Para Piura, para la región Piura. Entonces no podemos continuar con la misma... Pero se la ha denegado. Se la ha denegado por el argumento válido. Tú dices que bien denegado. Por el argumento válido, pero insuficiente, de decir, mira, no tienes el gas suficiente para la demanda que se ha establecido. Yo lo que digo es, está bien tu argumento, pero no es el único. Acá hay un tema de concentración que hay que legislar. Acá hay un tema de cómo aporta el Estado para que tenga mayor llegada. Eso hay que normarlo antes de cualquier proceso. Y por último, hacerle un proceso de competencia, ya que voy a crear nuevas condiciones. Claro. Y eso es lo que tiene que hacerse. Entonces... ¿Y tú ves eso planteado por alguna de las dos agrupaciones? No, nada. Yo estoy seguro, Juan Carlos, que ninguno sabe lo que está viendo en Piura. Y la prensa en Piura está muy intensa hace meses con el tema. Este es un tema que se viene discutiendo 3 años en Piura. Entonces, van a llegar a Piura al debate y ni siquiera lo van a hablar. Claro, le están pidiendo las partes, por supuesto, pronunciarse. El alcalde Talara se pronunció en contra de esta solicitud de concesión. La Cámara de Comercio está a favor. Acá hay una discusión pública en Piura. Piura es un tema explosivo, pero que hay que tomarse con la responsabilidad del Estado, o sea, mirar con una visión de largo plazo y con actuación de corto plazo. Con ese telón de fondo, que vayan los candidatos este domingo y no hablen del tema. Porque no lo conocen. No tienen idea. No están informados. Ese es uno de los temas que no están informados y de los 3 temas relevantes que hay en la región Piura y que tienen no solamente impacto regional, sino impacto nacional. Esta decisión de la concesión involucra también un impacto nacional porque lo que haga ahí tengo que replicarlo en todo el país. No puedo tomar eso como referencia para las 14 regiones que hoy día no tienen concesión. Entonces, eso ahí no he escuchado ni una propuesta. Kuczynski cree que este es un tema municipal. Sí, pues las municipalidades son una traba para el tendido de redes, es una realidad, pero no es el único. No es el único. Pero se ha sentado el lugar común de que son los municipios los que han impedido que se masifique el gas natural. Digamos, no permiten la celeridad de vida o son arbitrarios en la actuación. Eso es real y hay que buscar una solución. Pero eso no es el tema. No es el tema de fondo. El tema es económico. Entonces, el día que el Estado diga pongo tanto a fondo perdido, se acelera de una manera importante. Supuesto, porque de lo contrario, pues el privado no le va a interesar pues llegar al último domicilio. Porque eso sencillamente... Por el Estado, ¿por qué no priorizó eso en lugar de Talara? Bueno, porque sencillamente todo ha sido por agendas políticas. O sea, cuando se han lanzado los megaproyectos y aquí se hablan de 3.650 millones de dólares, que es la verdadera cifra que se invertiría en ese tema, pues entonces vendía más eso que vender un tema que puede ser de interés nacional como la masificación, pero con reglas que se conozcan, con una política definida y con actuación en el corto plazo. Porque todo cambiando de tema, porque nos van el tiempo, digamos, el gasoducto del sur, la petroquímica, la exportación del gas a Chile o no. A ver, gasoducto. Exitosa. Mira, petroquímica, no hay ninguna posibilidad de hacer petroquímica ni en el Perú ni en un país de Latinoamérica en este momento. ¿Cuál es el tema de la petroquímica? ¿Qué necesita? 2 cosas, gas barato y por otro lado necesitas un mercado de destino importante porque las plantas tienen que tener esta característica internacional de exportación. Eso ahí lo tiene hoy día Estados Unidos, gas barato y mercado. Entonces ningún país que ponga acá va a poder competir. Entonces olvidémonos de la petroquímica. Pero sin petroquímica el gasoducto se justifica. Porque hay un tema que se ha creado antes, que se llama el nodo energético del sur, y que este mes de mayo se inaugura la primera etapa con 500 megas, con una central que es capaz de consumir gas natural y que si no se trae el gas por el gasoducto, sencillamente va a funcionar a diésel. Claro. Y en marzo del próximo año entra la segunda etapa con otros 500 megas que también va a demandar gas natural, que si no llega el gas natural funcionará a diésel. Entonces lo que pasa es que hay una serie de gente que está en contra del gasoducto y no menciona que aquí se creó un foco de desarrollo en base a gas natural. En base a esa y que inclusive que ahí hay un tema que en el Congreso se debate. Pero sin petroquímica se justifica el gasoducto. Sí, por supuesto, porque la petroquímica no es que sea gran consumidora.
estos dos proyectos energéticos que hay en el sur, del nodo energético del sur, que son una realidad, esos consumen casi el doble de lo que consume una petroquímica. Entonces no es que la petroquímica sea el elemento importante para la demanda. El factor decisorio de entre una... Tienes el eléctrico y el gas natural vehicular. Y el gas natural vehicular en Lima ha demostrado que tiene éxito. En gas natural vehicular se consume más que toda la industria peruana. ¿Ah, sí? Sí, esas son las estadísticas oficiales. Entonces, y en el sector domiciliario, para que tengas una idea, ¿cuál es la motivación de los concesionarios de distribución? Es el 1% de todo el consumo son 300.000 domicilios en Lima. Y el 70% son 15 empresas eléctricas. Entonces, la motivación va por el gran consumidor y eso va a ser el apetito de cualquier concesionario de distribución. Tenemos que buscar un mecanismo de crearle que se interese por el poco consumidor, que son muchas factores. Y en el sur hay un mercado suficiente para... sin petroquímica para claro, eléctrico y de consumo. Las eléctricas y el gas natural vehicular harían una masa crítica para empezar y tener este gasoducto casi el 60%. ¿Por qué se menciona que es necesario romper el tabú de exportar a Chile si no sería rentable el gasoducto del sur? ¿Por qué? Porque eso es un tema que lo han puesto politizado. O sea, sí, si las plantas termoeléctricas comienzan a desarrollarse más allá de las que existen en Hilo o en Mollendo, lo que vas a tener es una posibilidad de exportar electricidad a Chile. Claro, en base al que gas. Es lo natural, digamos. Que en este momento en el Congreso del proyecto de ley sobre el tema. Y eso ahí, pero hay que sincerar, o sea, esto funciona con gasoductos, esto funciona con termoeléctricas en el lugar, y esto funciona que tengamos la decisión política de exportar a Chile. De lo contrario, siempre... Termoeléctricas como las que vemos aquí al sur, en Chilca. Claro, entonces, en Chilca hay tres hidroeléctricas del Mantaro en capacidad, y la gente ni cuenta se da. Y entonces eso es importante, pero el discurso está muy politizado y yo no he escuchado tampoco a los políticos hablar del tema de eso, como tampoco no hablan del tema de Talara. En el tema de Talara, Torne dejó la sensación que el grupo de PPK está en contra, claro, no, sí, claro. Bueno, estamos próximos a recibir $2.400 millones de financiamiento. De bonos. A ver, veamos pues, a ver, ¿están de acuerdo o no? Ahora, pero aparentemente la gente dice que no están de acuerdo, pero que ya como está dado, ya es difícil retroceder. Es difícil. Que sería mucho más costoso ya desandarlo. Pero que quede bien claro que la única forma de pagar esas cuentas es hacer lo que está ocurriendo ahora, vender el combustible 15% arriba del valor importado. Esa es la única forma de mantener el precio en el largo plazo y pagar esas cuentas. Entonces, perfecto. Difícil retroceder, pero seamos conscientes y no reclamemos el combustible más barato. Claro, así es. Y la Pampilla está haciendo lo propio con una inversión más pequeña porque el alcance menor de su refinería. El tema es cómo va a abordar Petroperú y cuál es el esquema para Petroperú en el nuevo gobierno. Tampoco no he escuchado nada. Petroperú es una empresa con gente... Bueno, ojalá que Piura sea pues el catalizador para que hablen del tema, ¿no? Y el tema energético, petróleo, gas en Piura tiene un arraigo particular, ¿no? Por supuesto. Hay un arraigo histórico. Hasta un golpe de Estado se claro. A raíz de eso. Entonces, y una discusión política muy intensa durante años previo al golpe de Estado. El tema es que la producción en Piura, Juan Carlos, se ha caído en forma declinante, pero que generalmente genera pues una gran preocupación. El consumo de combustible sigue subiendo y la producción de crudo para abastecer las refinerías sigue cayendo. De tal manera que hoy día que solo el 40% del crudo que abastece las refinerías es nacional, el resto tenemos que importarlo. Y comienza la otra pregunta, oye, ¿para qué tenemos refinerías si vamos a importar crudo? ¿Por qué no importamos combustible? Claro. Entonces no hay una política tampoco de incentivo a la producción declinante que se pueden producir. Y eso es un tema que debería estar en el debate electoral de Piura, porque no solamente interesa a Piura por el canon y el sobrecanon a Tumen, sino porque interesa a nivel nacional porque es el abastecimiento de las refinerías. Tampoco he escuchado una palabra sobre eso. Mi impresión que en esta campaña ni Kuczynski ni Keiko tienen claro el tema energético. Y yo no he escuchado vocero del tema energético de ninguna de las partes. Muy bien, César, muchas gracias como siempre. César Gutiérrez, experto en temas energéticos y eléctricos, ha estado aquí en nuestros estudios. Muchas gracias. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con el gobernador regional de Amazonas, Ilmer Horna, para conversar sobre los proyectos y alcances regionales. En un instante estamos de vuelta aquí en Radio Exitosa 95.5 FM.